Iniciamos rápidamente la información, específicamente con noticia de última hora. Tenemos al presidente de la República, Jimmy Morales, en breves segundos, pero también a la canciller Sandra Jovel desde Naciones Unidas, desde Nueva York, Estados Unidos, con un mensaje sobre el caso sigue en Guatemala. Adelante. Al tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Luego de 16 meses de buscar un diálogo y una negociación en el marco del artículo 12 del acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, ante la falta de una respuesta y una pasividad por parte de las Naciones Unidas, me veo en la necesidad de manifestar lo siguiente. Primero, que han habido visitas presidenciales, 2 de ellas, el 25 de agosto del 2017 y el 25 de septiembre de 2018, en donde se expresaron las preocupaciones por parte del presidente de la República de Guatemala respecto a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Segundo, en noviembre de 2017 se entregó a la Secretaría General de las Naciones Unidas un documento oficial que manifestaba las preocupaciones del gobierno de la República de Guatemala para poder abordar esas preocupaciones y poder solventarlas en manera coordinada con la Secretaría General. Tercero, que se creara una mesa técnica que nunca se llevó a cabo, una mesa técnica que definiera cuál iba a ser la hoja de ruta para poder dilucidar esas preocupaciones que tenía el Estado de Guatemala. Cuarto, se llevaron a cabo reuniones solicitadas por la misión de Guatemala en Naciones Unidas sin ningún resultado. Quinto, se atendieron las preocupaciones del gobierno de Guatemala y se solicitó a la Secretaría General que esas preocupaciones fueran atendidas aún y a ellas mismas no se han recibido aún una comunicación. Sin embargo, la Secretaría General de Naciones Unidas, en lugar de escuchar al gobierno de la República de Guatemala, al Estado como tal, que es el ente firmante con la Secretaría General, sí escuchó a terceros sin darle respuesta a las comunicaciones que el Estado de Guatemala le estaba dando. Por lo tanto, quiero hacer de su conocimiento que la paz y la seguridad son objetivos prioritarios para las Naciones Unidas, así como para el Estado de Guatemala el mantener la paz y la seguridad nacional, la defensa de la soberanía y el Estado de Derecho de Guatemala. La injerencia del señor Iván Velázquez Gómez en asuntos internos a través de la presión a diputados para reformas constitucionales, soliviantando y dividiendo la sociedad guatemalteca, politizando y convirtiéndose en un tema de seguridad nacional. Se le retiraron los privilegios y las inmunidades a personal extranjero que trabajaba en la Comisión Internacional contra la Impunidad. Decisión soberana del Estado de Guatemala, a quienes se les consideró un riesgo a la seguridad y al orden público por acciones en contra del Estado de Derecho que vulneraba los derechos humanos guatemaltecos, actos que se hicieron del conocimiento de la Secretaría General de las Naciones Unidas. También, en violación a la soberanía del Estado de Guatemala, puedo mencionar el caso que sucedió precisamente ayer en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en el cual investigadores de la CICIG, a quienes no se les renovó la visa de cortesía para funcionarios internacionales y que le fue notificado de abandonar el país, desafió a las autoridades guatemaltecas haciendo uso cuestionables de fallos ilegales nacionales dictados por un órgano del Estado de Guatemala para ingresar al territorio nacional, lo cual también debo cuestionar al propio secretario general, quien se fundamentó y utilizó un fallo interno de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca para mantener al señor Iván Velázquez Gómez al frente de la CICIG en total inobservancia de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y del Derecho Internacional Público que es aplicable para el señor Velázquez Gómez, de acuerdo a lo que dice el convenio del Acuerdo de la CICIG en el artículo 10, en donde se le aplica la Convención
Relaciones Internacionales. La extralimitación de la Comisión en su mandato y en sus funciones, invocando una supuesta lucha contra la corrupción, se desvió del camino correcto, del origen de la Comisión, que fue combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Sin embargo, la Comisión decidió realizar una persecución selectiva y mediatizar y politizar la persecución penal y la justicia, violentando la Constitución Política de la República de Guatemala, que estaba obligado la Comisión a cumplir en los artículos 1 y 2 del acuerdo de la misma Comisión. Asimismo, la Comisión ha violentado los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país, principalmente la violación al derecho humano de presunción de inocencia y las garantías del debido proceso, contenidas en las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos y otros convenios internacionales como el Pacto de San José. Por ello es que me permito informarles que estas personas que han sido violentados sus derechos en algún momento van a empezar a promover denuncias penales y demandar a la Secretaría General de las Naciones Unidas y a los comisionados para el resarcimiento de los daños que se les ha ocasionado y que estuvieron por mucho tiempo presos y que se les sobrecedió sus casos porque nunca hubo un caso realmente real. Debido al retraso en la solución de las preocupaciones como violatorias del acuerdo en grave perjuicio del mantenimiento del Estado de Derecho en Guatemala, informo al secretario general y le informé en la reunión del día de hoy que después de 16 meses de espera por una solución conciliatoria y con el objeto de restaurar las garantías de los derechos humanos y las garantías constitucionales del sistema de justicia guatemalteco, que en un plazo de 24 horas de recibida la notificación que hoy se le dio al secretario general, se estaba dando por terminada. El gobierno de Guatemala consideraba como una violación grave al acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, porque se negó, primero, a resolver los planteamientos que fueron puestos de su conocimiento desde el 25 de agosto del 2017. Primordialmente, que la Comisión se ajustara a lo establecido en su mandato en respeto total a los derechos humanos y a lo que regula la Constitución Política de la República de Guatemala y la legislación guatemalteca. Segundo, porque no se estableció un procedimiento de verificación de las ilegalidades cometidas por el personal de la Comisión, que vulneró los derechos humanos y garantías constitucionales en indicar la determinación de las responsabilidades y consecuencias legales de dichos funcionarios a quienes debió haber investigado la misma Naciones Unidas y retirarles la inmunidad que gozaban, específicamente por casos como el caso Cimeri, en donde un joven fue lesionado por funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad, dejándole lesiones graves y casi quitándole la vida, y en donde el señor Velázquez manifestó públicamente que era algo normal que sucediera en un juego de fútbol, donde jóvenes vayan a jugar, tienen alguna diversión recreativa, y donde funcionarios de la comisión fueron a golpear y casi a matar a este joven. Conocido también el caso por Naciones Unidas desde noviembre del año 2017. El caso de los 11 funcionarios que se les retiró la visa haciéndose residentes ilegalmente en Guatemala. Se hicieron residentes y al mismo tiempo uno de ellos tenía los privilegios y seguía gozando de los privilegios del Estado de Guatemala. Información que se hizo del conocimiento de las Naciones Unidas también para que tomara las medidas correspondientes. La utilización de criminales convictos de delitos tan graves como secuestros como testigos, así como el uso de testigos falsos por funcionarios de la CICIG en casos relevantes como el caso Bielman y el caso Valdés Pais, entre otros casos que también se hicieron del conocimiento de la Secretaría General de las Naciones Unidas.
La negatoria de instaurar un mecanismo de rendición de cuentas a la comisión, haciendo inauditable su actuar, de manera que el comisionado podía abusar de sus funciones sin poder dar respuesta a nadie, lo cual también fue reiterado por el señor presidente de la República en la última Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, también la Secretaría General se negó a indicar y establecer el procedimiento que se llevaría a cabo para la liquidación y establecer la finalización de la CICIG. Cuarto, en la reunión del 25 de septiembre del 2018, el secretario general se comprometió con el presidente de la República a remitir el nombre de las 3 personas para sustituir al comisionada o comisionado, hombre o mujer, que fuera a sustituir al comisionado Velázquez. Y por lo contrario, el secretario general se empecinó en mantener a dicha persona, afectando totalmente el sistema de justicia guatemalteco en lugar de fortalecerlo, ya que el señor Velázquez, a través de los medios de comunicación, los cuales utilizó para hacer presión contra jueces y fiscales a sus pretensiones, ha llevado a la polarización de la sociedad guatemalteca. Es lamentable que el secretario general, por mantener a una persona, sacrificó el funcionamiento total de la comisión. Por lo tanto, se le comunicó al secretario general que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado por Guatemala y por la Secretaría General de las Naciones Unidas. En el entendido de que, habiendo transcurrido 1 año y 4 meses desde el inicio de este diálogo sin tener ninguna respuesta por parte de la Secretaría General de las Naciones Unidas, en cuanto a las solicitudes realizadas por el Estado de Guatemala, el presidente de la República, de acuerdo con sus facultades exclusivas que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala y las facultades legales que le otorga el derecho internacional público, convenciones y tratados de derecho internacional aplicables, de dirigir la política exterior de nuestro país, da por terminado el acuerdo de la CICIG por las violaciones anteriormente citadas, consideradas como una violación grave por parte de las Naciones Unidas, sin responsabilidad alguna para el Estado de Guatemala, quien ha manifestado y ha promovido un diálogo para dilucidar las preocupaciones entre los países. Es importante reiterar que la CICIG fue creada para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado, lo cual después de 11 años, 3 meses, no logró realizar. El hecho de que este momento se esté notificando su terminación no tendrá ninguna repercusión alguna en los procesos judiciales en los cuales tuvo participación la comisión, debido a que los procesos iniciados con la participación de la CICIG habrán de seguir su curso a las instancias de la autoridad legalmente competente en Guatemala, sin que la terminación del acuerdo afecte la situación jurídica de dichos procesos judiciales ni los vulnere. Se considera que el secretario general de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala deberán de comunicar la presente medida a los cooperantes para los efectos que se estimen pertinentes. El Estado de Guatemala se reservará el derecho de hacer las reclamaciones que sean necesarias por las repercusiones que las acciones denunciadas en el marco de la negociación y cualquier violación a la ley para el país. Hago del conocimiento que la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de sus miembros y que se arreglarán sus controversias por medios pacíficos para no poner en peligro ni la paz ni la seguridad internacional, así como la justicia. Y en ese sentido, espero que el secretario general respete la decisión soberana de Guatemala y de la Carta de las Naciones Unidas consagradas en el respeto a la soberanía de los pueblos, que sean, ya sean estas naciones grandes o pequeñas. Muchísimas gracias. Tenemos un espacio para preguntas, en caso alguno. Por favor. Thank you, Madam Minister, for this press conference. And on behalf of the United Nations Correspondent Association, my name is Valeria Robeco from ANSA.
My name is Valeria Robecco from ANSA, Italian News Web Service, and I thank you for the press conference on behalf of the United Nations correspondent. Yeah. Well, the title is clear anyway. It's okay. So my question is on immigration, and the issue of immigration here in the U.S. At the border remain critical, and President Trump will travel to the southern border in 2 days, and decided he's determined to extend the shutdown until it gets found for the wall. So my question is on immigration, and did you get any contacts with the U.S. or Mexican administration on the phenomenon to address the phenomenon of the migrants caravan? And if you talk about the issue with the SG during the meeting. Thank you. Muchísimas gracias por su pregunta. De hecho, el tema de la política exterior guatemalteca, el punto principal es el tema migratorio. Nosotros estamos creando un proyecto con Estados Unidos, los Estados Unidos mexicanos, con El Salvador y con Honduras respecto al tema migratorio, específicamente para poder hacer un plan que nos apoye a tratar de mejorar y tratar de buscar las soluciones específicas para que nuestros conciudadanos no tengan que emigrar. Queremos que la migración sea una opción y no una necesidad. Se han tenido comunicaciones directas con la oficina del Homeland Security de Estados Unidos, con quien nos hemos apoyado para poder dar y solventar los temas migratorios. Lastimosamente, hasta el momento tenemos conocimiento que han muerto 2 menores guatemaltecos en frontera con Estados Unidos que han intentado entrar a Estados Unidos de manera irregular. Nosotros como Guatemala estamos tomando las medidas específicas, no nos hemos quedado sin acciones. Los consulados específicamente de frontera están al tanto de la situación de los migrantes, especialmente los menores no acompañados y los menores que vienen con familias. Hasta el momento Guatemala tiene 19 consulados en todo Estados Unidos. Pretendemos poder aperturar 4 consulados más, especialmente en frontera, para poder seguir asistiendo a los migrantes. Tenemos asistencia legal y estamos también implementando próximamente asistencia psicológica para poder apoyar a todos los guatemaltecos que puedan estar entrando de manera irregular. Y la comunicación con el gobierno de los Estados Unidos ha sido fluida y hemos tenido siempre una buena interlocución para poder solventar estas situaciones. Ahora estamos esperando la información por parte del gobierno de Estados Unidos sobre la situación de los 2 menores que fallecieron recientemente para poder ir solventando y también saber cuál ha sido el motivo de la muerte de los pequeños. Yes, please. Laura Bonilla, de la agencia France Press. La CICIG y la Fiscalía acusaron a Morales de corrupción electoral durante los comicios que ganó en 2015. Si él es inocente, no es culpable, ¿por qué no dejar que la CICIG termine su investigación? Es una pregunta bastante importante y bueno conocer. Yo creo que ha habido muy mala información respecto a que no se ha dejado de que se investigue. Al contrario, el presidente Morales ha permitido que se hagan las investigaciones respectivas y la comisión, aún gozando él de antejuicio, ha hecho investigaciones de manera ilegal. Sin embargo, el presidente Morales ha permitido que esas investigaciones se lleven a cabo. No ha habido en ningún momento se ha entorpecido ningún tipo de investigaciones. Lo que estamos diciendo es que la comisión ha abusado y se ha extralimitado en sus funciones. Ha cometido injerencia y ha violentado la soberanía de Guatemala. Ha violado los derechos humanos de los guatemaltecos. Y eso es las preocupaciones que el gobierno de Guatemala ha entablado con la Secretaría General de Naciones Unidas. Hasta la fecha, la Secretaría General de las Naciones Unidas, aun cuando Guatemala desconoció
después de nombrar non grato al señor Velázquez, lo sigue teniendo trabajando desde fuera, cosa que es inaudita cuando pudo haber rescatado a la comisión como tal, pero sacrificó a la comisión por una persona. ¿Y no temen las repercusiones internacionales de esta decisión de poner fin de manera unilateral a la comisión? No entiendo cuáles podrían ser las repercusiones internacionales si es un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas. Y Guatemala está respetando todos los convenios internacionales y Guatemala está respetando también todas las investigaciones que se den. Guatemala está apoyando la lucha contra la corrupción, a pesar de que la Comisión Internacional contra la Impunidad no fue creada para la lucha contra la corrupción. Guatemala lo apoyó y estuvo trabajando con relaciones también y lo va a seguir haciendo y va a seguir trabajando, y el presidente Morales es el primero que sigue trabajando en la lucha contra la corrupción. Y quiero hacerle su conocimiento y vuelvo y repito, todos los casos que se abrieron en el marco de la comisión seguirán su curso. En ningún momento se va a entorpecer para que esos casos no terminen su curso regular. Gracias. Señor, por favor. Alejandro Rincón de NTN 24, el canal internacional de noticias. ¿Cómo vio usted la recepción del secretario general Guterres en el momento de anunciar la decisión del gobierno de Guatemala? ¿Cómo se recibió esta decisión por parte de la Secretaría General? Y al mismo tiempo, ¿qué significa esto para el comisionado Iván Velázquez, este anuncio del gobierno de Guatemala? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasa con los funcionarios de la comisión que están ahora mismo en territorio de Guatemala? Pues entendería que los funcionarios que estarían de la comisión tendrán que salir de territorio guatemalteco. La comisión deberá de entregar las capacidades a las instancias correspondientes. El gobierno de Guatemala creo yo que tiene la capacidad de poder recibir todas esas capacidades que podrá dejar o no la comisión instaladas en las instancias. El comisionado y todos los funcionarios ya no son funcionarios de la comisión porque el gobierno de Guatemala pues ya dio por finalizado el acuerdo, y esas serían las respuestas que yo le puedo dar. Una pregunta más, señorita, por favor. Sí, María Santana de CNN en español. Pero ¿cómo concuerda esa decisión que han tomado con lo que dictaminó la Corte de Constitucionalidad, de que hay que permitirles entrar al país y darle visas y permiso de trabajar a los investigadores? Si son expulsados del país, entonces ¿no están violando esa determinación de la Corte? Gracias. Creo que el tema de las visas es un tema de soberanía nacional y es un tema de política exterior. Quien dirige la política exterior de acuerdo a la Constitución Política de la República es el presidente de la República a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y eso lo dice muy bien la misma Constitución, artículo 183, inciso O y P de la Constitución Política de la República. Creo que la Corte de Constitucionalidad se ha extralimitado en sus fallos, queriendo dictaminar también la política exterior que le corresponde únicamente al Ejecutivo. Entonces, en el momento en el que se da por finalizado el acuerdo, se está dando por finalizado todos los privilegios que podrán tener las personas que pertenecen a esta comisión. Tal vez solo una última, TV Azteca, y nos vamos. Una más, TV Azteca. Gracias. Nelson Miranda de TV Azteca, Guatemala. Canciller, ¿cuál será el interés de las Naciones Unidas en mantener al Iván Velázquez al mando en Guatemala? Esa pregunta me gustaría que me la respondiera también el secretario general, porque creemos que la Secretaría General de las Naciones Unidas debe velar por la paz y la seguridad de los países y por la soberanía de acuerdo a como lo dice la misma Carta de las Naciones Unidas, y esa pregunta es la que nosotros le hemos hecho al secretario general sin ninguna respuesta. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.
Bueno, era parte de la conferencia de prensa que diera a conocer en este momento desde Nueva York, desde la sede de las Naciones Unidas, la canciller Sandra Jovel en relación a esta reunión que tuvo con el secretario Antonio Guterres allá en Naciones Unidas, todo relacionado específicamente a la situación de la CICIG en Guatemala. Hay que recordar que ya se habría intentado pues en 3 ocasiones específicamente dialogar con el secretario, situación que no se llegó a ningún acuerdo y como tal, y lo establece, lo decía ya la canciller, específicamente es Naciones Unidas y el Ejecutivo, en este caso el presidente de la República de Guatemala, los que deciden el acuerdo de si se renueva o no, si se mantiene o no, y por supuesto pues esto ha sido ya pues dado a conocer por la canciller en esta conferencia, 24 horas, se ha dado por finalizado específicamente ya el acuerdo entre la Comisión Internacional para la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el gobierno de Guatemala.